querida, gracias por estar aquí. Gracias a ti, Que Carmen, por con los carnavales no te he visto hace una semana. Es verdad. Sí, habéis estado muy ocupados. Sí, mucho, ya sabes, muchas horas en directo para que Málaga vea algo diferente, ¿no? Se alegre con los carnavaleros, que son muy graciosos, tienen mucho arte todo. Sí. Oye, Paloma, que el sentido del humor no hay que perderlo nunca. No. Quien pierde el sentido del humor, ¿qué le pasa? ¿Qué le puede pasar? ¿Qué enfermedad puede coger? Que se amarga. Estar amargado toda la vida, ¿no? Sí. O amargada, ¿no? Es importante, Como diría esta familia, por cierto, haciendo esa risa que de martes y 13, Josema Millán viene al Teatro Alameda la semana que viene, a ver si puede ser que se escape al programa como vino el otro día. Bueno, Paloma, hablamos de, tú que eres psicóloga clínica, hablamos de algo importante hoy, como es el bullying. ¿Podemos explicarle a los malagueños qué es el bullying? Sí, bueno, el bullying es una conducta que se da en los coles, en los institutos, una conducta repetida de agresión física o verbal, de hostigamiento, de exclusión repetida a una persona en concreto de la clase, del cole, ¿no? ¿Hasta qué punto está llegando la cosa, Paloma? Porque verá, de toda la vida nos hemos metido todos con todo. Yo no es que quiera ser una santa ni una excepción ni nada, yo era la que recibía, ¿no? No, que sí que canija, que sí no sé cuánto, en fin, conmigo se metían mis compañeras, ¿no? De colegio, siempre había algo que contar. Yo no veía maldad en ellos y yo no me metía con ellas, pero sí veía la maldad en las que estaban gorditas. Por cierto, y aprovecho la ocasión para decir que esta mañana iba a una excursión de un colegio 13, 14 años, no, quizá 12, 13 años, al puerto, al muelle 1, iban a dar una vuelta, estaban cruzando el semáforo y la inmensa mayoría con sobrepeso, con un poquito de sobrepeso. Había que dar una llamada de atención también en las casas, ¿no? No se puede estar con sobrepeso con 12 o 13 años cuando uno tiene que estar en forma, haciendo deporte, etcétera, ¿no? Aprovecho la ocasión para decirlo, ¿no? Sí, efectivamente. Sí, además que el sobrepeso en la adolescencia es un factor de riesgo para el sobrepeso en la adultez. En el futuro, claro, o cuando sean mayores, ¿no? El estilo de vida sedentario que tenemos hoy en día a lo mejor pues puede estar influyendo, también los hábitos alimentarios. Pues sí. Hay un problema en ese tema. Pues antes se metían con el gafita a 4 ojos, con el gordo el avión ha roto una bombilla, que tenían sus canciones y todo, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Pero no pasaba nada. Allí en el recreo te daban un empujón, ¿sabes lo que te quiero decir? No, y ya fuera, no sé, había una persecución, un tal. Ahora es tremendo. Claro, es que el bullying, una de las características fundamentales es que es una conducta repetida en el tiempo en el que una persona a un grupo de personas le da por otra persona del cole y le hostigan, le agreden, le excluyen, le rechazan, tanto en el cole como en las redes sociales a veces, como fuera del contexto escolar, etcétera. Entonces, no es un conflicto puntual de te llamo tal y yo te llamo cual, ¿no? Claro, que es lo que hacíamos cuando yo estudiaba. Se convierten como en dianas, ¿no? En el que una persona o un grupo pues le da por ti. Entonces, por cualquier característica que tenga, por algo que no le guste a ellos, porque estabas ahí en el momento preciso en el que y se produce, y esa es muy habitual, hoy por hoy es muy habitual. Hay millones de niños que están sufriendo este problema hoy en día. ¿Qué hay en las cabezas de esos sufridores, Paloma? Que tú tienes que saber cuando te cuenten cosas en la consulta. ¿Qué hay ahí? ¿Por qué no reaccionan sabiendo que los medios estamos todo el día diciendo cosas, yo que ven tanta tele, que esto se puede solucionar? ¿Por qué no van al profesor? Hay un miedo tan grande ahí que les impide, se quedan... Claro, es una cosa progresiva, ¿no?, en el tiempo. Entonces, darte cuenta que el bullying empieza, que esto es algo que no se conoce demasiado, pero el bullying empieza y es más común en primaria que en secundaria, con lo cual afecta a niños muy pequeñitos, muy pequeñitos. ¿De qué edades? No me asustes. Tercero de primaria. ¡Qué barbaridad! Cuarto de primaria. Salió hace relativamente poco un informe, el informe primero, que hablaba de cómo en esas edades es muchísimo más común. Después va como gradualmente va disminuyendo en secundaria. Pero el foco de atención hay que ponerlo en niños muy pequeños, muy pequeños, ¿no? Entonces, date cuenta de la vulnerabilidad en esas edades. Niños tan pequeñitos que de alguna manera crecen siendo un poco la diana de las burlas y de las agresiones o de las exclusiones y va construyendo su identidad en base a eso, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas dificultades, hay mucho miedo, porque además después hay represalias, le llaman chivatos. Sí, por eso a lo mejor tanto no se atreven él como a cualquier persona que le quiera ayudar. Es decir, que yo he tenido casos en la clínica que han empezado a sufrir bullying a raíz de que ellos
defendieron a una persona que estaban agrediendo verbalmente o físicamente. Qué mala idea hay en ciertas mentes, que hay una mentes criminales como la serie, ¿no? Qué horror. Sí. Tener ese enreversamiento de, en vez de ir al colegio a aprender o al instituto a estudiar, a hacer amigos, a comunicarse con la gente y a pasarlo bomba, pero ¿qué pasa ahí? Porque son de familia, en principio, que no hay mucho problema en las casas, o si los hay, no tienen por qué, o tiene que ver también. ¿De dónde vienen? Muchas veces tiene que ver también con problemas en otro. Bueno, pero hay gente que es estupenda y que son gente además bien situada. Y muchas veces también está la normalización de ese tipo de conducta. Porque es verdad que a nivel cultural son cosas de niños, las burlas y los motes siempre han existido, esto siempre ha estado así. Entonces, de alguna manera, sin darnos cuenta, la sociedad ha normalizado muchas conductas porque son cosas de niños, ¿no? Y hasta hace poco se pensaba que no tenían tantas repercusiones, sobre todo lo que eran las agresiones psicológicas o las exclusiones o los rechazos, ¿no? Hoy por hoy se sabe que puede generar muchísimo sufrimiento y las personas que lo sufren pueden desarrollar trastornos psicológicos, incluso querer suicidarse o hacer lo que hay casos concretos que lo han hecho. Qué barbaridad, ¿no? Qué barbaridad. Sí. Oye, Paloma, ¿cómo se detecta esto en casa? Pues con los cambios de comportamiento y de ánimo del niño. O sea, cuando un niño empieza a estar más irritable, empieza a decir que no quiere ir al cole, empieza a tener quejas en la barriguita, decir me duele la cabeza, no quiero ir al cole, está más ensimismado, más hermético, se comunica poco, hay que indagar, porque ahí puede estar pasando algo, ¿eh? Entonces hay que indagar con los profesores, con los tutores, estar atentos, ser pesado, mi hijo está mal, no sé lo que le pasa, porque es verdad que ellos se encierran y a veces les cuesta comunicar lo que le está pasando. Por miedo, porque no saben cómo transmitirlo. Entonces hay que estar muy atentos. Y efectivamente, en el momento en el que los padres son conscientes de que le están agrediendo, están insultando, denunciarlo, sin más miramiento. Primero al colegio, ¿no? Decirle al colegio, mira, y donde haga falta. A donde haga falta, denunciarlo. Al defensor del menor, donde corresponda, ¿no? Sí. De hecho, ahora creo que desde hace poco hay un teléfono para que de forma anónima se puedan de alguna manera avisar de situaciones de acoso, tanto que uno está sufriendo como que está viendo, ¿no? Precisamente por esa dinámica que se produce de miedo, en el que de alguna manera uno teme que si se chiva o si dice algo la tomen con él, ¿no? Entonces, terrible, ¿eh? O sea, que es completamente anónimo y se ha puesto en marcha hace muy poquito, ¿no? Yo creo que es una muy buena iniciativa. ¿Qué estáis haciendo vosotros ahora mismo? Tenéis unos cursos, ¿no? Sí, nosotros estamos haciendo unos talleres con los coles para concienciar a los chavales de lo que es el bullying y para que ellos sean un poco conscientes del sufrimiento que generan, ¿no? Entonces hacemos talleres muy dinámicos en los que ellos participan mucho, tienen muchas dudas. ¿Edades? Pues lo estamos haciendo ahora mismo en secundaria, y lo que también queremos es, de alguna manera, poder entablar un poquito conversaciones con los coles y hacer algunas charlas con los profesores para que ellos implanten algún tipo de programa más específico del bullying, ¿no? De hecho, con algún cole hemos hablado también sobre la posibilidad de que los propios niños más mayores, ¿no?, hagan un poquito como de vigilantes, de estar un poco atentos y que avisen a los profes cuando vean algo que se está saliendo un poquito de la raya, ¿no? Madre, ¿no? Eso es importante, ¿no? Darle responsabilidad a gente que a lo mejor iba por el camino de la delincuencia en ese sentido y que de pronto lo hacéis responsable y dice, perdona, yo ya soy Cuando una persona vigilante, se siente útil, cambia radicalmente. Qué bueno. Eso es súper importante, ¿no? O sea, involucrarlo, hacer una cultura en el cole de que hay cosas que no están permitidas, ¿no? Que excluir y agredir a alguien no está permitido, ¿no? Por ejemplo, en los países nórdicos se están llevando a cabo en Suecia y en Finlandia y tal, se están llevando a cabo programas que tienen bastante éxito y están reduciendo mucho los índices de bullying. Uy, qué bien, ¿no? Ahí tienen campañas con vídeos muy bonitos. Yo pongo en los talleres con los adolescentes vídeos, una campaña que se llama Friends, y también en los colegios hacen un programa general para el bullying y tienen este tipo de como de vigilantes, en este caso son adultos que les ponen, tienen como unos chalecos y todo y van como vigilando los recreos, porque es verdad que este tipo de conducta se da sobre todo en los recreos, que es el ambiente menos estructurado y tal. Los profesores tienen que estar muy atentos, más libre para todos. Claro. Tenemos que generar una conciencia anti-bullying, anti-exclusión, porque el bullying se cree que es solamente la agresión, ¿no? O sea, la conducta activa. Pero el hecho de excluir y rechazar también es una conducta de acoso, y también es una conducta que genera mucho sufrimiento al otro, ¿no? No solamente esa actitud activa de agredir física o psicológicamente, sino apartar a la persona del grupo de manera repetida, que esa persona se sienta sola. Date cuenta, un niño
pequeñito, solo en el cole, en el recreo, día tras día, eso en su psiquis, cómo puede afectar en su identidad y en su visión de sí mismo y su valoración. Date cuenta de eso a largo plazo, y además ese tipo de problemas después explotan en la adolescencia. Yo tengo muchos casos, y he tenido casos de depresión, de ansiedad, de malestar, de fobia social, que la mayoría de ellos tienen una historia de exclusión en el cole. Y no es una agresión directa física, es una exclusión. Sí, es lo que te decía antes, que en el recreo te metían contigo, te daban un empujón o te hacían la zancadilla y ahí se acababa todo. Que tampoco estaba bien, pero bueno, tampoco vamos a pedir que esto sea... Pero esto es lo terrible, ¿no? La continuidad... Esa continuidad, y que de alguna manera te conviertas en la diana de unos pocos que... Y además en el bullying es un fenómeno que todos sufren, porque no solamente sufre la persona que es acosada, sino que el acosador también de alguna manera se ve perjudicado por su comportamiento. Una de las razones fundamentales es porque genera miedo en los demás. Date cuenta cómo crece una persona que genera miedo en los demás, ¿no? Y que de alguna forma cree que la violencia es la manera de solventar o de resolver sus problemas, sus emociones. Tremendo. Y en los testigos, ¿no? En los testigos se genera también una situación de tensión. Cuando una clase se produce en ese tipo de dinámica, es muy perjudicial para todos. ¿No? Qué mal rollo en general, ¿no? Hay gente a lo mejor que está en clase viendo el daño que le están haciendo a un compañero, pero que, lo que tú decías, por miedo se calla su boca y no dice nada, pero que quiere a lo mejor soltarlo, o ni siquiera lo cuentan en casa. Bueno, yo qué sé, si en casa oyen estas cosas, que lo pongan en contacto, se pongan en contacto con el colegio, ¿no? Sí, hay que generar una cultura anti-bullying en el cole y en las clases, que los niños y los profesores digan esto no está permitido, para que de alguna manera el resto del grupo, como grupo, le transmita al acosador: no estamos conformes con esto y no queremos que esto se produzca en nuestra clase, ¿no? ¿Esto se habla, Paloma, en los colegios? ¿Qué te dicen los profesores? ¿En las clases se comentan estos temas? Porque sería a lo mejor estupendo, maravilloso, aparte de todas las asignaturas, hacer una vez a la semana, a mí me consta que hay decirme cómo estáis, quién no quiere a quién, hacer una especie de terapia, no sé, aunque os quiten el trabajo a vosotros, ¿no? Yo creo que por hoy los coles están mucho más concienciados, ellos son mucho más conscientes de que este problema se está produciendo, están más atentos, pero los coles en los que yo voy a hacer los talleres, ellos me dicen que han hablado del tema, de hecho, de alguna manera se interesan por estos talleres porque ya de sí están concienciados, por eso de alguna manera pues quieren que colaboremos con... Y sí, ellos han tenido casos que ellos han visto que ha habido cierta exclusión o cierta agresión, entonces pues bueno, pues lo han puesto en común en clase, se ha hablado del tema y los niños cada vez están más concienciados con lo que es y cómo prevenirlo y qué es lo que hacer. Oye, ¿te ha dado alguna vez el caso, ya me voy un momentito, Gerardo, ¿te ha dado alguna vez se te ha dado el caso de que el agresor se haya hecho al final amigo o compañero ya más cercano del agredido? Sí, eso sí, si de alguna manera se hace una buena intervención es posible. Eso es posible. Eso es fantástico, ¿no? Porque luego incluso hay un afán de protección sobre lo que él ha hecho mal, ¿no? Sí. Pues una cosa que se produce mucho es que los agredidos se convierten en agresores. Los que son pequeñitos agredidos, eso se produce mucho. Que me he acordado ahora cuando me has dicho eso, ¿no? Entonces es una especie de círculo, ¿no? Que hay que cortarlo por alguna parte, ¿no? Y en casa hay que hablar también de esto y decir, niño, niña, hay que hablar, hay que denunciar, hay que exteriorizar, hay que... Sí, pero hay que preguntar también, yo creo, Paloma, ¿no? Las madres de mi generación, que somos muy entrometidas, somos entrometidas.com, llegan a casa y hemos dicho siempre, oye, ¿qué? ¿Cómo te ha ido el día? ¿Y qué? ¿Ya vio alguien? Entonces ellos siempre dicen, pues sí, pues este me ha hecho esto, el otro me ha hecho lo otro, o yo he hecho esto, he hecho lo otro. Tampoco hay que estar en el silencio absoluto, el niño a la habitación o al salón a jugar con los jueguitos de las máquinas y tú a la cocina, no. Tiene que haber hay ahí que estar atento mucho diálogo, ¿no? Sí, yo creo que es importante. Mucho. Y muy atentos a las redes sociales, porque ahora se están produciendo muchos casos de ciberbullying, que bueno, que es bullying en las redes sociales, ¿no? Y que es terrible, ¿no? Porque ya es algo que se queda ahí para siempre, que el niño no puede escapar, que además la solución que dan, pues que bloquee las redes sociales, que bloquee al WhatsApp, no, es que la solución no es esa, la solución es que eso no se produzca, ¿eh? O sea, que la medida que hay que tomar es de prevención, no que el chico que encima está sufriendo tenga que aislarse de internet para no recibir los mensajes, que eso no se puede permitir. ¿Tu página, querida? Psicohuma.com. Psicohuma.com. Con H de humano, todo junto, .com. Estamos en la zona de la Malagueta. Exactamente.
en calle San Nicolás, número 13, en el primero C. Ahí están ellas, Paloma y todos los compañeros que están allí arreglando la vida a nuestros hijos, que vaya con los tiempos que corren, madre mía, hace falta, Ponga una psicóloga en su vida, querida. Bueno, gracias Paloma, que tengan buena semana. Como siempre, igualmente. Bueno, no os creáis